Claro. Agradecemos la presencia del profesor Eduardo Gamarra, es de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Eduardo Gamarra, teníamos con usted hace un par de meses una entrevista en Miami. Lamentablemente, por asuntos de trabajo no se pudo hacer ese diálogo, pero qué mejor cosa que el día de hoy, cuando tenemos ya un secretario general de la Organización de Estados Americanos nuevo. Se trata pues de Albert Ramdin, que es el canciller de Surinam. Además, un hombre que ha estado mucho tiempo ligado a la Organización de Estados Americanos, incluso como vicepresidente o adjunto. Quisiera preguntarle a usted, siendo una persona que pertenece a ese grupo de países que le hicieron la corte a Venezuela, que difícilmente pudieron dentro de la OEA determinar sanciones para Venezuela por su falta de democracia, ¿cree que podrá manejar con independencia la Organización de Estados Americanos? Mire, hace muchos años el presidente Carlos Lleras Camargo de Colombia definió a la OEA básicamente como el conjunto de sus presidentes. La OEA siempre ha sido eso, siempre ha representado, yo diría, la voluntad de los presidentes que son miembros, ¿no? de esa organización. Por lo tanto, el nuevo secretario va a estar sujeto, ¿no?, a las opiniones y a la opinión mayoritaria de este club de presidentes. Y esto ha tenido pues sus altibajos. No nos olvidemos, por ejemplo, el caso del secretario general Insulza, que si bien venía de la izquierda chilena, intentó en su momento negociar con el presidente Chávez, le fue muy mal, terminaron bastante distanciados, y eso culminó con, digamos, el alejamiento casi completo de Venezuela de la OEA. Posteriormente, las coaliciones que se dieron lograron inclusive la inclusión de Cuba, aunque Cuba nunca ha participado formalmente. Y ahora el clima que le da la bienvenida a Ramdin es también muy complejo. Es un escenario donde hay un nuevo presidente en Estados Unidos con una visión completamente diferente de la región, que no está muy dispuesto pues a aceptar posturas digamos, de izquierda. Ve a la OEA como algo que no sirve, porque es un presidente con una visión completamente individualista y no tiene mucho tiempo ni paciencia con el multilateralismo. Entonces es un escenario complejo para Ramdin. Y él, pues, en este nuevo escenario tendrá que ver si es que se acerca más a los países de izquierda que aún están en la organización, porque Estados Unidos obviamente no va a estar presente, o por lo menos no va a querer financiar a la OEA en la forma en la que lo hizo anteriormente. Entonces es un gran desafío que tiene Ramdin en esta nueva era de relaciones hemisféricas, ¿no? Doctor Carlos Sánchez Berzaín escribía hace pocos días y él hablaba del peligroso camino a la irrelevancia de la OEA por esa aproximación al socialismo del siglo XXI. Y escuchábamos una entrevista hecha al nuevo secretario general hace un mes, y cuando le preguntaban sobre Venezuela, él nunca va a marcar a Venezuela como una dictadura. Él habla del diálogo, lo volvió a expresar en los últimos días. Entonces, camina hacia esa irrelevancia este organismo que nació en 1948 y que debe ser la base de la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo de las naciones de nuestro continente. Desafortunadamente, creo que la OEA, bueno, ha visto días mejores, ¿no? Y ha visto días mejores por dos motivos. Uno, que el solo hecho de que es un club de presidentes y que estos presidentes han sido extraordinariamente reticentes a lo largo de las últimas 2 décadas, por ejemplo, de aplicar algo
que era un consenso, que era la aplicación de la cláusula democrática. Nunca se ha aplicado la cláusula democrática, por ejemplo, a un caso como Venezuela que lo amerita. No se ha aplicado la cláusula democrática en otros países tampoco. Entonces, eso ha hecho que la OEA se convierta más o menos en algo que, que no cumple con la misión que la ha definido, que ha sido la construcción y la protección de la democracia. Pero a la vez, ¿no? América Latina siempre ha sido muy crítica de la cercanía que tiene la OEA con Washington, ¿no? Y el hecho de que pues la OEA esté físicamente en Washington, era fácil criticar a la OEA como el instrumento de los Estados Unidos para... Pero la verdad es que el único país que a lo largo de la existencia de la OEA que ha financiado a esa institución ha sido Estados Unidos. Los demás países tienen sus cuotas vencidas o contribuyen de vez en cuando o simplemente no contribuyen. Entonces, hoy el gran desafío que tiene Ramdin es el financiero. ¿Quién financiará a la OEA? Particularmente si Donald Trump decide que no la va a financiar más o que, no sé, minimizará el financiamiento. Y entonces, si es que no hay un gran insumo norteamericano, ¿quién financiará eso? Hay inclusive algunos rumores sobre un interés de parte de la China en financiar a la OEA. Creo que eso no va a ser muy viable. Entonces, va a ser una irrelevancia en términos de financiamiento y por otra parte una irrelevancia en el sentido de que Estados Unidos no le va a prestar mucha atención a una organización, por una parte si es financiada por China peor, pero por otra una organización donde países, digamos, de izquierda no tengan demasiada voz. Que marcar que el 49% de los recursos son puestos por los Estados Unidos. Y cuando usted alude a la Carta Democrática, que ratificando, si se quiere, la Carta Constitutiva de 1948, ya por el 2001, esta Carta Democrática que no se ha aplicado, lo que busca es el que los pueblos de América vivan en democracia y que los gobiernos están obligados a promover esa democracia. Pero vemos a varios gobiernos dictatoriales como el de Nicaragua, por supuesto Cuba y también el caso de Venezuela y por qué no decirlo Bolivia. Entonces pues no se aplica la Carta Democrática, no se está haciendo lo que dice la Carta Constitutiva, por lo tanto en algún momento con estos gobiernos, como usted dice, los presidentes son los que determinan, pueden llevar a que la CELAC sea más importante que la OEA. Recordemos, la CELAC son los países de América menos Canadá y Estados Unidos. No, hay dos precisiones. Uno, es muy importante acordarse que la Carta Democrática habla de la democracia representativa. No habla de ningún otro tipo de democracia, de la democracia representativa. Por otra parte, América Latina durante mucho tiempo, y particularmente, vamos a decir, estos gobiernos de izquierda, han intentado crear organizaciones paralelas. La CELAC es una de ellas, excluyendo a Estados Unidos y excluyendo a Canadá. Otras organizaciones, UNASUR, por ejemplo, también se creó con esa intención de una organización suramericana, excluyendo Estados Unidos, etcétera, para promover la resolución de conflictos, para promover el desarrollo. La CELAC no ha tenido mucho éxito, tampoco ha tenido mucho éxito UNASUR. ¿Y cuál ha sido el talón de Aquiles de ambos? El financiamiento. Porque más allá del gran financiamiento que puede, digamos, venir de Estados Unidos, no hay otro país que pueda proporcionar el financiamiento para que funcione ninguna de estas organizaciones. Ahora, en el contexto actual, ¿será que los países de la región vean la urgencia y la necesidad de tener un mecanismo multilateral para resolver conflictos, para promover el desarrollo, para promover la democracia? La historia nos dice que no,
Entonces, lo que me temo es que vamos a tener una ausencia total, una capacidad, no vamos a tener la capacidad multilateral que en algún momento era vista como pues lo mejor que podríamos ofrecer en el hemisferio. Profesor, buenos días. Andrés Ortiz lo saluda. Yo quería un poco en la misma línea de su respuesta, ¿no? A lo largo de la historia, venía leyendo, ¿no? La OEA ha sido criticada por su falta de eficacia frente a dictaduras y crisis institucionales en América Latina. Yo le consulto, ¿cuál considera usted que serían las principales limitaciones, que ya hemos visto que son económicas la mayoría, o políticas que han impedido una respuesta más efectiva de la organización ante estos desafíos? Es decir, como latinoamericanos, nosotros vemos que esto es una realidad, pero usted, básicamente, ¿cuáles son las limitaciones principales, estructurales y políticas que no han permitido a la OEA actuar en sentido contrario? No, repitiendo algunas cosas, ¿no? Primero es esta percepción de que Estados Unidos era el dueño de la OEA, que al final de cuentas no lo era. Segundo, el tema de que el financiamiento venía, y la mayoría venía de Estados Unidos y era el único socio que cumplía con la institución. Y tercero, yo creo que es muy importante entender que el multilateralismo tiene este problema en general. Las Naciones Unidas tienen este problema, otros organismos internacionales tienen el mismo problema, que es, pueden tomar decisiones en conjunto, ¿no? Y asumamos que se haya condenado a Venezuela, por ejemplo, en algún momento. La, la OEA no tiene la capacidad, nunca la ha tenido, de imponer decisiones. Es decir, a pesar de que hay una obligatoriedad, ¿no? Porque al firmar la carta, no solo la carta que constituye a la OEA, sino la Carta Democrática, los países se comprometen a acatar estas órdenes. Pero sin embargo, son pocos los países que cumplen con las decisiones de la OEA. A veces son simplemente declaraciones, digamos, saludos a una bandera y luego no se hace absolutamente nada para cumplir lo que la OEA como organización dictaminaba. Eh, Sin embargo, profesor, la OEA sí ha tenido a lo largo de la historia algunos hechos por destacar, ¿no? Recuerdo esa intervención que hubo en Bolivia, Fernando, en donde provocó incluso la renuncia del presidente Evo Morales y una posición bastante firme contra la dictadura venezolana. Es decir, cuando la OEA ha querido actuar conforme a las normas que el multilateralismo pide y exige a este tipo de organizaciones, se ha hecho. ¿Qué mensaje que nos puede transmitir, en este caso a los ecuatorianos, cómo podemos apoyar como país para que este tipo de organizaciones, más allá del apoyo económico, sirva para evitar este tipo de situaciones antidemocráticas que pueden ocurrir en algunos países y eventualmente en el Ecuador? ¿Cuáles son sus recomendaciones que se pueden dar para que este tipo de organizaciones puedan cumplir ese rol que se les asignó al momento fundacional? Mire, usted ha tocado un tema importante que creo que hay que tratar de destacar algunas cosas buenas que hizo la OEA. Una de ellas ha sido precisamente las misiones electorales. Misiones electorales extraordinariamente importantes, inclusive en su país, en Ecuador, han habido misiones electorales. Ese rol es clave para mantener elecciones abiertas, democráticas, transparentes, etcétera. Usted y yo podemos diferir un poco sobre cuál fue el resultado en Bolivia, porque al final de cuentas vimos lo que sucedió en Bolivia con la salida de Evo Morales y eventualmente una elección ganada por el MAS. Pero en un momento, sí, la OEA, la declaración de la OEA de que hubo fraude fue muy importante. Sin embargo, no hubo un consenso regional. Todavía se debate si hubo golpe o si fue fraude en Bolivia. Eh, Tampoco se pudo, por ejemplo, en otros países verdaderamente acatar las recomendaciones de las misiones electorales de la OEA. Otra vez porque hay presidentes que simplemente nunca van a aceptar que un organismo multilateral actúe y declare que una elección ha sido fraudulenta. Sin embargo, es muy importante rescatar ese rol. Ese papel ha sido clave. Yo sí creo que es extraordinariamente importante en este contexto, precisamente en este contexto,
tratar de fortalecer a la OEA, como sea, ¿no? Se ha elegido democráticamente a un secretario general controvertido, sí, por supuesto, pero es un secretario general que tiene un apoyo regional y que, al que le corresponde, ¿no? Llevar adelante pues, las reformas de la OEA que sean necesarias, ¿no? Eduardo, ¿cómo está? Lo saluda Elsie Ballarino. Y después de tener el ejemplo del gobierno anterior de Argentina, lo que actualmente pasa ya durante muchísimos años en Venezuela, lo que usted mencionaba que ocurrió en Bolivia, ¿usted cree que todavía el modelo del socialismo del siglo XXI sigue siendo viable en el contexto político y económico actual de la región? Es una muy buena pregunta. Yo no creo que el socialismo del siglo XXI haya sido viable ni siquiera hace 20 años, ¿no? El modelo económico, y yo creo que es importante porque, por una parte, ni ha sido socialista y menos democrático, ¿no? Y el modelo económico que ha propuesto ha sido un fracaso total, porque al final de cuentas ha sido simplemente lo que yo denominaría un modelo cleptocrático, ¿no? Ha sido un modelo de enriquecimiento ilícito de un pequeño grupo, ¿no? Que lo que ha hecho es que ha creado de países extraordinariamente ricos, los ha convertido en países extraordinariamente pobres. El caso de Venezuela. Pero vamos allá un poquito más. No sé si usted quiere poner a Bolivia en esa categoría de países de socialistas del siglo XXI, pero también el caso boliviano siguió un poco el modelo venezolano. Tuvo mucha riqueza, descubierto por los neoliberales en los noventas, que aprovecharon los socialistas para después, obviamente, destruir una economía que sí tenía una viabilidad futuro. Y así podemos, y así sucesivamente podemos entrar en ese debate. Eso no quiere decir, sin embargo, que la alternativa al socialismo del siglo XXI sea un modelo, digamos, libertario a rajatabla, ¿no? Creo que la región tiene que conscientemente ver que ni puede haber una, una, una economía socialista como la de Venezuela, ni puede abrirse de tal manera que se intente hacer de alguna manera lo que se está haciendo en otros países. Cada país pues debería considerar su propia historia, su propia realidad y sobre todo pues la necesidad urgente de que tengamos liderazgos responsables, ¿no? Albert Ramdin merece el beneficio de la duda en sus actuaciones como presidente o secretario general de la OEA a partir del 25 de mayo, cuando hemos visto sus actuaciones durante la época anterior. Claro está que en el caso del señor secretario Luis Almagro, que era canciller del gobierno de Uruguay. Claramente un hombre de izquierda porque gobernaba la izquierda, pero él a la hora de ser el secretario general fue un hombre independiente y alguien que llevó bastante bien a la organización. Por eso digo, este señor que tiene antecedentes de haber siempre estado del lado del socialismo del siglo XXI, démosle el beneficio de la duda de que cambie ahora que va a ser secretario general. Aun cuando recuerdo palabras de Carlos Alberto Montaner, decía, como usted señala, al final hacen lo que los presidentes dicen y lamentablemente en el caso de los países pequeños del Caribe y otros que tienen el mismo voto y la misma importancia que países tan grandes como México, Brasil, Argentina, a la hora de votar. Y por eso es que ese grupo de acólitos de Venezuela, de Chávez y de Maduro, al final siempre lo salvan a la dictadura de Maduro. Esperamos que este señor no haga lo propio, porque de lo contrario se va a eternizar en el poder Maduro y no va a poder entrar quien ganó las elecciones en julio del año pasado, que es el señor Edmundo González Urrutia. ¿Le damos el beneficio de la duda, profesor?
Creo que sí. Yo he tenido el placer de conocer a Albert Ramdin desde hace mucho tiempo. Es más, cuando se estaba intentando implementar el área de libre comercio de las Américas, ¿no? Él tuvo papel en eso como representante de la OEA. Él ha sido un individuo con una carrera digamos, en esta área de la burocracia internacional. Cumplió funciones como ministro de Relaciones Exteriores de su país y en ese sentido le correspondía pues representar a su país. Ahora juega un papel diferente. Ahora él tiene que actuar como secretario general y esperemos que actúe como actuó el saliente secretario general, que como usted bien dice, bueno, ha sido, en mi opinión, un gran secretario general precisamente porque logró esa independencia. Sin embargo, hay quienes lo critican mucho, ¿no? Y que no tienen esa misma impresión del papel que cumplió el secretario que sale. Yo creo que Ramdin tiene una extraordinaria posibilidad de ser un destacado secretario general, dado el contexto. Dado el contexto. Él ya no es el canciller de su país, él es el secretario general que tiene que velar por los intereses de la región en su conjunto. Profesor Gamarra, muy amable, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos el día de hoy. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un verdadero gusto. Buenos días. Ha sido el profesor Eduardo Gamarra, él es